Hola, hoy nos metemos en algunos extractos de Zlotnick's Treasure Trove. Es un libro de Boris Zlotnick pensado sobre todo para ajedrecistas aficionados, concretamente los que andan entre 1600 y 2200 de Elo. Bueno, ese sistema para medir la fuerza, ¿no? Y la idea hoy es ir un poco más allá de las jugadas, ¿sabes? Descubrir qué tiene el ajedrez que engancha tanto. Y que nos enseña, pues, sobre cómo pensamos, la creatividad, la resistencia. Sí, es que es interesante porque, aunque el libro va de ajedrez, Zlotnick toca temas que, vamos, son universales. Habla de profesionales, de aficionados, de cómo pensamos distinto, de superar dificultades, cosas que valen para mucho más que el tablero. Pues empecemos por ahí, por la diferencia entre los aficionados y los pros. Slotnick dice que la diferencia numérica es brutal, ¿no? Unos pocos miles de profesionales, pero cientos de miles federados y, bueno, millones jugando por gusto. Y recupera esa anécdota de Leonid Abalgin, el economista este soviético, que decía que su pasión por el ajedrez era como el amor por una mujer, que siempre encuentras tiempo. Ajá, siempre se saca un hueco. Y Zlotnick apunta a algo curioso, que los aficionados muchas veces tienen bastante éxito en otras cosas, en la vida, fuera del ajedrez. Quizá porque piensan diferente, no sé. Pone ejemplos como David Duran, que es subastador, o Miguel Ángel Ávila, director de biotecnología. Ávila contaba, fíjate, que visualizar posiciones complejas le sirvió directamente en su trabajo para mapear rutas biológicas que eran un lío. Ambos sienten que el ajedrez les dio, pues, herramientas. Agilidad mental, memoria, concentración. Creatividad también, ¿no? Para resolver problemas. Eso, creatividad para resolver problemas. Y no solo en el curro, también en retos personales. Hasta para correr maratones, decían. Madre mía. Y esto conecta con lo complejo que es el juego en sí. Ya Alfred Binet decía que no es solo cabeza, que está lleno de sentimientos, de emociones. Slotnick propone como un modelo de tres áreas, ¿verdad? El pensamiento académico, o sea, estudiar, luego el componente artístico, la creatividad, y el rollo deportivo, competir, la emoción. Claro, y entender esas tres áreas es clave. Zlotnick sugiere que un aficionado puede estancarse si solo se centra en estudiar en lo académico, si descuida la parte creativa o, bueno, cómo manejar los nervios de la competición. Y sobre lo de la inteligencia, los experimentos aquellos son muy reveladores. Ni Reshevsky, el niño prodigio, ni los maestros del torneo de Moscú de 1925, pues no brillaron en todas las pruebas intelectuales, pero sí en lógica espacial. Ajá. ¿Cómo ver patrones? Exacto, como en el test de Raven, que mide eso, la capacidad de ver patrones visuales abstractos. Parece que el ajedrez es más bien un campo de pruebas, ¿sabes? Para desarrollar distintas habilidades, no solo un test de CI. Hablemos de creatividad. Me gusta mucho esa frase de Tarras que Zlotnick cita. En el ajedrez, todos pueden, todos deben ser intelectualmente productivos. Zlotnick insiste en que hasta una partida de aficionados debería intentar tener, bueno, al menos una idea original, algo propio. Cierto, pero ojo, junto a la creatividad, Zlotnick le da muchísima importancia a la resiliencia, a esa capacidad de resistir, de aguantar cuando parece que estás perdido. Y los ejemplos históricos son, bueno, potentísimos. Kasparov salvando el Mundial contra Karpov en Sevilla 87. O Kramnik contra Leko en 2004, en la última partida, jugándose el título. Sí, momentos épicos. Y jugadores de ahora como Carlsen, Karyakin, son maestros en eso, en no rendirse. Lo difícil, claro, es entrenarlo. Zlotnick reconoce que no hay un método así, verificado. Menciona cosas extremas como bañarse en agua helada, pero vamos. Agua helada. Bueno, quizá no para todo el mundo eso. No, desde luego. Y esa capacidad de resistir muchas veces se basa en entender bien la posición, ¿no? Lo que nos lleva a otra cosa que analiza Zlotnick, el sentido posicional. Lo compara con la idea de Poincaré, el matemático, sobre tener como un filtro para saber dónde buscar en ciencia. Es buena analogía. Sí, en la práctica, es esa sensación casi instantánea de por qué una estructura de peones funciona, o por qué un caballo está mejor ahí que allá, incluso antes de calcular mucho. Y esto tiene que ver con jugar a ciegas. Los experimentos de De Groot y luego los de Malkin y Pushkin vieron que los jugadores fuertes recuerdan patrones, estructuras, no solo piezas sueltas. Y es curioso, Zlotnick nota que la habilidad para jugar una partida entera a ciegas suele aparecer en jugadores que rondan los 1850-2000 de Elo. Interesante.
Bueno, resumiendo va un poco. Zlotnick nos pinta el ajedrez como un microcosmos, ¿no? Donde ves la pasión del aficionado, esa mezcla de lógica y emoción, la necesidad de crear bajo presión y sobre todo la importancia tremenda de la resiliencia, de no tirar la toalla. Exacto. Y para cerrar, una reflexión que Zlotnick deja ahí flotando. Él observa cómo gente muy diferente, científicos, artistas, deportistas, se acercan al ajedrez de formas muy distintas. Y esto te hace pensar, ¿no? Podría ser que la manera en que alguien afronta un juego tan complejo como el ajedrez revele algo importante sobre cómo esa persona en general resuelve problemas o se enfrenta a los desafíos de la vida. Ahí queda la pregunta, para que cada uno le dé una vuelta.